De las cenizas del desastre surgió una fuerza ganadora imparable que marcó una era en la Fórmula 1. Fue la Ferrari de Michael Schumacher y de Jean Todt. Auge y decadencia, esa era la manera de Ferrari. Desde lo alto la vista era impresionante. Ascari, Fangio, Hawthorne, Hill, Surtees, Lauda, Scheckter, estos eran los benditos miembros del club más exclusivo de la Fórmula 1. Todos habiendo llenado sus pulmones con el aire embriagador y enrarecido como campeones mundiales con Ferrari. Sin embargo, casi como un hombre, el oxígeno se volvió amargo en el inevitable descenso en picada. La agitación traumática, la amarga decepción y sí, incluso la muerte parecieron seguir la aparente unción de la inmortalidad italiana. Esta era la naturaleza de la vida en Maranello, y solo hizo que la escudería fuera más atractiva. Pero hubo algo diferente en la versión de Jean Todt y Michael Schumacher. Este equipo ganó, y luego siguió ganando durante años. El equipo que forjaron con la brillantez clínica de Ross Brawn y Rory Vaughan era una escudería Ferrari como nunca habíamos visto, y probablemente nunca volveremos a ver. Todo parecía estar a su favor. Políticamente, Ferrari tenía más influencia que otros equipos y ganaba más dinero como consecuencia de ello. A los cínicos les gustaba afirmar que la FIA representaba a la Ferrari International Assistance, por la sigla en inglés del ente gobernante, cuando las reglas y las apelaciones por sanciones caían a favor de la escudería. Incluso los neumáticos Bridgestone, que fueron moldeados perfectamente a sus requerimientos, por lo que no era de extrañar que las victorias siguieran llegando. Esta no era la Ferrari de Enzo, era una máquina, una visión de la perfección en la Fórmula 1 diseñada para obtener el resultado final, una y otra vez, sin importar qué. Pero la era que destrozó los libros de los récords y a veces casi estranguló la vida de la Fórmula 1 tomó tiempo cultivar. Hoy en Motorsport Planet repasaremos la historia de cómo se forjó la época más gloriosa de la escudería Ferrari. Todt estaba en su sexta temporada al timón del equipo italiano antes de que Ferrari alcanzara el título de constructores, y una séptima antes de que Schumacher finalmente terminara la sequía para hacer lo que más importaba, suceder a Johnny Scheckter y unirse al exclusivo club de Ferrari. Es fácil olvidar ahora la presión a la que se enfrentó Todt en aquellos primeros años, cuando el guión parecía repetir el mismo viejo cuento. Después de que Luca Di Montezemolo lo contratara en 1993, el plan inicial se basaba en rostros familiares. El genio de John Barnard había llevado a Ferrari tan cerca del título con el Alain Prost en el 90, pero el experimento para alcanzar la gloria se vino abajo mucho antes de la acción kamikaze de Ayrton Senna en la primera curva de Suzuka. La política de Fiat y la falta de confianza dejaron el plan hecho pedazos. Pero en 3 años, Todt y Di Montezemolo lo intentaron de nuevo. Quemado por su experiencia en Benetton, Barnard regresó para la segunda parte de su revolución de Ferrari. El departamento de diseño de Ferrari reemplazó a la oficina técnica de Guilford, pero tenía su sede en la misma ciudad de Surrey, y una vez más su ambición era que lo dejaran en paz para diseñar. El trabajo de Todt era protegerlo de las distracciones diarias de las carreras. La 412 T1 beta y de baja resistencia al aire de 1994 ciertamente ofrecía una promesa, pero ¿qué había cambiado? Barnard se encontró con las mismas viejas frustraciones, un departamento de motores que no se encontraba a su altura y el habitual tirón para apagar el último incendio en la pista. La victoria de Gerald Berger en Hockenheim puso fin a una dolorosa sequía de 4 años, pero los momentos aislados que se vivían ante el protagonismo de Williams y más significativamente Benetton, el equipo que Barnard acababa de dejar, no eran suficientes. Frente al dominio del motor V10, Ferrari preservó su amado V12 durante 1995. La recompensa, otra victoria aislada para Jean Alesi en Canadá, en la hermosa 412 T2, repitiendo la misma historia de siempre. Y entonces fue cuando Todt firmó a Schumacher. El primer título de Schumacher en 1994 se había visto manchado por la muerte de Senna en Imola, el torpe incidente con Damon Hill en Adelaida y las persistentes insinuaciones de que Benetton contaba con control de tracción como ayuda. Pero en 1995 la evidencia validó lo que era claramente obvio: Schumacher estaba en su propia clase. ¿Ha habido alguna vez un momento en el que un piloto era mucho mejor que el resto? Fangio tuvo a Ascari y luego a Most. Clark, claro, estaba por encima del resto a mediados de los 60s, pero al menos tenía gente como Surtees, Gurney, Brabham y Hill con los que competir. Más tarde, Stewart tuvo a Rin y Fittipaldi. Lauda tuvo a Handy Andretti. Prost y Senna se tuvieron el uno al otro, además de Piquet y Mansell. Pero el Schumacher de los mediados de los 90, una vez que Senna y Prost se habían ido, tuvo al desafiante y valiente Hill, talentos de segundo nivel como Berger y Alesi y un Mika Häkkinen aún no maduro. Todt sabía que este era su hombre, el único que realmente podía cambiar el juego en la parrilla, y de alguna manera, a pesar de todo lo que tenía en Benetton, Schumacher también necesitaba a Ferrari. Williams podría haber ofrecido títulos instantáneos. Mercedes, marca con la que había madurado en Sport Car, estaba creciendo con McLaren, pero Ferrari aquí había la oportunidad de construir algo significativo.
Prost y aparentemente incluso Senna habían sentido el atractivo de Maranello. Fernando Alonso y Sebastian Vettel también atenderían la llamada. Schumacher no pudo resistirse y el reputado cheque de 25 millones de dólares al año pudo haber ayudado, pero él sabía en lo que se estaba metiendo. La Ferrari de la era Bernard de Todt poco había cambiado de la falida de los años 80. Hacer campeón nuevamente al equipo de Maranello era una apuesta, sin importar el dinero. Con solo 26 años, Schumacher estaba arriesgando sus mejores años en un equipo que no estaba a la altura en ese momento. Aún así, el nuevo matrimonio empezó bien. Después de su primera prueba en Estoril, Schumacher dijo que podría haber ganado el título de 1995 más fácilmente en la 412 T2 que en su Benetton. Y fue un segundo por vuelta más rápido que Berger y que Alesi. La realidad se puso en marcha en 1996 con la muy poco atractiva F310 de Bernard, lográndose 3 victorias, incluyendo una bajo la lluvia en España. No estuvo mal, pero al unirse a Ferrari, Schumacher supo que había perdido toda esperanza de ganar el título. Todo tuyo, Gil. Para ser justos, la apuesta podría haber valido la pena en 1997, ya que Schumacher mantuvo brillantemente a Ferrari en la lucha por el título contra el Williams superior de Jacques Villeneuve, pero todo su trabajo se vio manchado por otra horrenda falta profesional. Jerez y esa definición por el campeonato sellaron el estatus de archivillano de Schumacher. La FIA le quitó el segundo lugar en los puntos al alemán, pero mantuvo sus 5 victorias, un castigo sin sentido. El monoplaza de 1997, la F310B, fue la despedida de Bernard de Ferrari. Todt sabía que el gran experimento había terminado y que era hora de crear un impulso en Maranello. Cuando Bernard salió del escenario, Todt contrató a los hombres que habían llevado a Schumacher a la cima, Ross Brawn y Rory Vine, quienes habían sido testigos de cerca cómo la migración de Schumacher a Ferrari había arruinado la apuesta de Benetton por más títulos. Ni Alesi ni Berger, quienes se habían cruzado de vereda, pudieron lograr una sola victoria en lo que seguramente hubiera sido un coche ganador en manos de Schumacher en 1996, por lo que el director técnico y jefe de diseño cambiaron hacia una vida de rojo. En 1998, la F300 de Vine establecería el modelo para las maravillosas máquinas que le seguirían, pero el primer McLaren de Adrian Newey, el MP413, retrasaría el comienzo de la racha ganadora de Ferrari. Para un talento tan brillante, el ascenso de Häkkinen a la grandeza fue sorprendentemente lento, pero cuando alcanzó su punto máximo en 1998 y 1999, Schumacher se encontró de repente con un digno rival. En una vuelta, el finlandés era probablemente más rápido, y con Newey de su lado tenía una ventaja definitiva. Italia se estaba impacientando, y la tensión se disparó aún más cuando Schumacher se rompió una pierna en Silverstone en 1999. Aquí se perdió otro título, ¿o no? Eddie Irvine nunca había ofrecido más que un ritmo digno de piloto número 2. Mientras Häkkinen perdía la concentración sin la amenaza de Schumacher, Irvine dio un paso adelante y casi se lleva el campeonato. Qué mortificante para Schumacher, que regresaba después de 6 carreras ausentes para jugar como obediente escudero de Irvine en el GP de Malasia. Logrando la pole por más de un segundo en Sepang, el alemán dejó claro cuán extraño habría sido si el irlandés hubiera sido el que terminara con 2 décadas de sequía. Sea como sea, finalmente el equipo alcanzó en 1999 su primer título de constructores desde 1983, ayudado en gran parte por una controversia técnica posterior a Sepang. La victoria de Irvine, moldeada casi enteramente por su compañero de equipo, pareció perdida en el parque cerrado, cuando sus deflectores laterales se encontraron fuera de los parámetros reglamentarios, pero Ferrari apeló y ganó. ¿Cómo? La FIA encontró que los medios de medición utilizados por su propio equipo técnico durante la temporada y antes no eran confiables, muy parecido a su veredicto. Cuando el sueño de Irvine terminó en Japón y Häkkinen aseguró su segundo título, la Fórmula 1 suspiró con alivio colectivo. ¿Cuánto más habría durado Todt si Schumacher, Brawn, Vine y compañía no hubieran podido finalmente unir las piezas de forma brillante en el año 2000? ¿Por cuánto tiempo podría haber sobrevivido el super equipo pero sin su protección de la interferencia de Fiat, sin mencionar la intromisión del presidente de Montezemolo a quien Todt siempre mantuvo a distancia? Tal como fue, Schumacher derrotó a Häkkinen en la carrera final de Suzuka, con la ayuda de otra clase magistral de estrategia de Brawn, perfectamente ejecutada. Así, iba a ser a partir de ese momento que lograrían 5 títulos consecutivos de pilotos y 72 victorias. Además de lo que ya había logrado en Benetton, Schumacher pasó los primeros años del nuevo milenio reescribiendo los libros de los récords de la Fórmula 1, aunque no tuvo todo tan sencillo. La combinación del astuto Williams con la monumental potencia del BMW B10, el electrizante Juan Pablo Montoya y la determinación de su hermano Ralph pusieron en apuros a Schumi y a Ferrari de vez en cuando.
mientras que una nueva amenaza de Finlandia casi descarriló la seguidilla en 2003, con la ayuda de un nuevo sistema de puntos introducido por la FIA directamente para mitigar el dominio de Ferrari. Si la única victoria de Kimi Räikkönen para McLaren hubiera sido suficiente para contrarrestar las 6 de Schumacher de ese año, la historia seguramente lo recordaría como un título injusto. Durante todo ese tiempo, Schumacher se mantuvo como una figura divisoria, aparte de una ética cuestionable para competir. Se trataba de un hombre esencialmente privado que se protegió de una enorme fama mundial, ofreciendo una visión mayormente unidimensional del personaje detrás de los característicos saltos en el podio. Para muchos no podía hacer nada malo, para muchos más era más fácil de admirar que de amar. Pero seguramente es Jean Todt quien es más responsable de cómo se recuerda a este equipo de Ferrari. En primer lugar, merece un enorme crédito por contratar a las personas adecuadas y crear una cultura ganadora. Lo que jugó en su contra fue la ciega devoción con la que llevó adelante su tarea. Ganar a toda costa nunca ha sido tan descarado. La controversia de las órdenes de equipo en Austria 2002 y el incidente de Indianápolis en 2005 fueron grandes errores de juicio. Todt parecía tener una total indiferencia. Todo lo que importaba era el resultado correcto para Ferrari y normalmente para Schumacher. Rubén Barrichello siempre supo de su lugar en este equipo. Pero ¿a Todt le importaba lo que pensaron los demás? Probablemente no, y Enzo Ferrari bien podría haber aprobado su forma. El fundador, después de todo, era el maestro agitador de hombres, así que tal vez la Ferrari de Todt no era tan diferente después de todo. Ese aire de arrogancia, de incuestionable superioridad, Ascari, Fangio, Hawthorne, Hill, Surtees, Lauda y Scheckter lo habrían entendido. Ferrari y Schumacher impusieron los siguientes récords. Más podios en una temporada, 17 en 17 carreras. Vettel y Hamilton también consiguieron 17 en una temporada, pero la temporada contaba de más carreras. Más podios seguidos, 19 entre 2001 y 2002. Primer y único piloto que ha subido al podio en todas las carreras de la temporada. Más títulos mundiales consecutivos. Más carreras ganadas en una temporada, 13 de 18, mismo récord que Sebastian Vettel logró en 2013, pero en 19 carreras. Más carreras ganadas con un mismo equipo. Hay que aclarar que este video fue hecho a principios de 2020, por lo que estos datos se pueden ver modificados en un futuro. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos gustaría conocer tu opinión, así que deja en los comentarios qué otra historia te gustaría conocer. No olvides de suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.